Los originarios de esta isla mágica, los taínos, pero todo cambia en la conquista cuando Colón vino. Fue Diego de Velázquez quien fundó las 7 villas, industrias, tabaco y caña de azúcar, ¡qué maravilla! Pero si mano de obra de África traen esclavos, España se rehúsa a liberar Cuba de su lado. Carlos Manuel de Céspedes lidera un movimiento independista, falla pero tranqui, dale tiempo. A final del siglo XIX en Cuba va a surgir un movimiento independista por José Martí. Hartos pues ser española por 4 siglos. Dicen yo te ayudo, ¿quién? ¿Estados Unidos? Cuba independiente dice libre pero engañó. Pasó de ser de España a ser de norteamericanos. Pero con revolución rusa surge idea socialista que se expande en Latam con Cuba primera en la lista. Arbenz en Guatemala, Perón en Argentina y se radicaliza izquierda en América Latina. Que en el 52 golpe de estado por Batista, derroca socarrasga y dictadura a la vista. Enriqueciéndose ya los suyos con plata y cobre, aumentando la diferencia entre el que es rico y es pobre. Protestas de estudiantes, sindicatos y partidos, a lo que responde con violencia son mis enemigos. Surgiendo Fidel Castro ataca, fracasa y lo apresan, pero por presión Batista lo indulta sin tanta fuerza. Funda el 26 de julio contra Batista, movimiento con gran carácter antiimperialista. Se exilia a México donde su revolución prepara con 82 guerrilleros, Raúl Castro, el Che Guevara. Contra 80,000 hombres la ventaja era inminente, si revolucionarios llegan pero apenas 20. Pero todo cambia cuando publica el New York Times la entrevista a Fidel Castro que empatía generará. Para que hombres se unan de a poco a los revolucionarios con combate de Uberó el 28 de mayo. Muerte de Frank País torna la opinión pública en Cienfuegos, muere San Román sin escuchar súplicas. Lo que hace que la guerrilla del 26M se extienda por toda Cuba y de a poco se llene. La guerrilla se huelga pero pierde y le contestan con Batista, queda una ofensiva en Sierra Maestra. Aunque después la guerrilla controla Cuba rural, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos tienen un plan: dividir la isla en 2 y preparar un ataque a Santa Clara pa' La Habana pa' que Castro de remate. Ciudades cercadas, rebeldes dan castigo, Batista dice yo me largo pa' Santo Domingo. El 1 de enero Castro entraba triunfante, declara Manuel Urrutia como presigobernante, mientras que él sería de Fuerzas Armadas comandante, nombrado primer ministro pero un dictador delante. Pero revolucionarios empiezan a fusilar por tensiones entre sí, pues no todos piensan igual. Si no todos tienen la misma influencia comunista, aún así hay reforma agraria que los bienes los confiscan. Así la clase alta cubana migra como opción. Castro dice educación pero a coste de represión. Y la revolución a USA no le hace gracia. Vecino comunista en guerra fría, vaya desgracia. Así que organizan a sus exiliados vecinos, les dan armas, desembarcan en Bahía de Cochinos. Pero acaba la invasión, resulta que les fue mal. USA responde decretando bloqueo comercial. Desde entonces Cuba y Estados Unidos se odiarían. Castro récord más intentos de ser matado por la CIA. Y una Cuba bloqueada es restringir a su comercio, golpe duro, pero Laurus dice yo te pago el precio. Y esto se calcula es de 90,000 millones. A cambio instala misiles nucleares que ya dispone. Hasta que USA lo descubre, guerra nuclear. Casi por suerte Laurus los misiles va a retirar. Fidel delega el mando a su hermano en 2006. Con Obama casi desbloquean el conflicto por ley. Pero todo se frenó cuando llegó Trump al poder. Desde entonces solo al amigo del régimen le va bien. Cuba sigue siendo muy pobre en la actualidad, pero no perderemos la fe de que puede cambiar. De Martí a Fidel, en la historia se lee que es una isla que lucha, un espíritu que no muere. De la rumba al son, en cada esquina un tambor, la salsa nos mueve, Cuba es puro sabor. Lo que otras bloqueó, pero nunca se rinden, se escucha del Caribe para una Cuba libre. Va desde La Habana con aroma de habanos, latinos con el alma gritando fuerza hermanos. A pesar de los vientos y tormentas del destino, el cubano se levanta con orgullo y con cariño.